Primera regla, tercera regla, segunda regla, pero les leo algo así como acerca de las reglas, sería como por decir esta. En la regla tercera es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto, a saber, los versículos que preceden y siguen al texto que estudian. Es una regla, tenemos que leer el contexto, el antetexto, después del texto, todo el capítulo, y en algunas ocasiones es necesario leer todo el libro o leer todo el capítulo o algunos capítulos anteriores para poder de verdad entender y que, porque no nos podemos basar en solo versículo dependiendo, es que todo eso lo van a aprender en esta clase. Los subtítulos dice regla tercera, regla cuarta, pero ahí vamos a ir aprendiendo cada una de las reglas. Tenemos aquí estudiantes para introducirles, le damos la bienvenida a hoy tenemos tres hermanos nuevos, la semana pasada, no, la antepasada tuvimos a los hermanos Meléndez, bienvenidos, en la antepasada tuvimos a los hermanos Rodríguez, sí están presentes, ¿verdad? Y luego también a los hermanos de Costa Rica. Aquí tenemos de Venezuela, Costa Rica, tenemos de Perú, por supuesto, y de México, de Chihuahua, de Monterrey, los hermanos Rodríguez son de Monterrey. No sé si hay alguien aquí de Texas, nada más su servidora. Bueno, con todo, para mí es un honor darles la clase a todos ustedes y vamos a dar comienzo. Bueno, primeramente la hermenéutica. Si investigaron qué quiere decir hermenéutica, la hermenéutica es el arte de la interpretación correcta de los versos, ¿verdad? Y asimismo, cómo explicar, cómo traducir, es el arte de la interpretación. De hecho, la palabra Hermes era un dios griego. No tome nada como esto, como brujería o que nos está enseñando la hermana. La palabra griega para enseñar o para interpretar o así para Jesucristo mismo les hermeneutiqueaba, por decir así. O sea que les interpretaba las escrituras. Lo vamos a ver en el original griego, es lo que dice hermeneutics, o como se diga, ¿verdad? En hebreo es una palabra, I mean, en griego, entonces viene de la mitología, la palabra Hermes era un dios griego que era un mensajero y él llevaba mensajes secretos, ¿verdad? Pues era lo que estaba, lo que viene en el libro. Si no viene en el libro, pues es algo que los que han visto en clase de mitología en la escuela, pues saben que era lo que era. Y luego tica o tique, hermenéuticas o hermenéutico o hermenéuticas quiere decir la ciencia la ciencia de la correcta interpretación de los textos. Eso es lo que quiere decir, quizás lo encontremos por ahí en el libro, no lo vi en el primer capítulo, pero lo que quiere decir lo pueden apuntar en sus cuadernitos o ahí en un ladito de su libro. A las hermanas nuevas les mandé ya con la hermana Nedelia, les mandé un cuadernito para que tengan así con su libro, ahí en un cuadernito así como algo como esto, pueden hacer sus apuntes de acuerdo a este libro. Luego ya cuando acaben la clase lo alzan, cuando lo necesiten ya saben que ahí tienen sus apuntes. Yo soy muy práctica. Sí tengo mi libro así, pero también soy muy rayona de mis libros. Hago esto y voy rayando, hago mis notitas y en la Biblia hago la misma cosa, porque en el momento que estoy leyendo y dando la clase, ahí me recuerda con una palabra ya sé de lo que se trata. Tengo que recordar esto. Voy a dar el repaso y ya sé que puedo leer ciertos versos, recomendarles otros versos así. Entonces, ¿qué dijimos? Que la hermenéutica bíblica es el estudio de los principios y métodos para interpretar la Biblia. Su objetivo es ayudar a los creyentes a comprender, a interpretar y aplicar correctamente. Ese es el meollo del asunto. Las escrituras implica analizar el contexto histórico, cultural y gramatical de los textos bíblicos para descubrir su significado original y cómo se Mm. aplica a la actualidad. Entonces, leamos el capítulo 1, esa importancia de su estudio. Y quiero hacer una dinámica por hoy. Y quizás lo haga. De hecho, lo voy a hacer ahora, pero ya va a llegar el punto, ya, miren lo que tengo aquí. Este mueble que está acá, este es donde vamos a tener la computadora y todo para grabar ya las clases, para meterlas en línea. Y cuando yo esté dando las clases, las vamos a grabar. El hermano, el pastor Alex me va a ayudar a ponerlos a todos en silencio, nomás van a escuchar.
y vamos a saludar y todo así como lo hicimos ahorita, pero yo creo que ya del martes en adelante ya voy a estar dando la clase bien seria, ¿verdad? Bueno, no tan seria, no puedo ser seria. Entonces, estas clases que voy a estar dando va a cambiar un poquito la dinámica porque voy a estar grabando para el website. Ya ahora tuvimos una junta con el hermano Ramón y yo me siento ya poquito nerviosa, pero también honrada de que Dios nos permita llevar a cabo estas clases. Son muchísimos, muchísimos. Por cada libro van a ser 4 videos. Imagínense, tenemos el programa de 3 meses, programa de 6 meses y el de un año, y todavía hay que hacer los de las especialidades que vamos a tener que, pues, Ramón quiere que nos metamos a las clases de especialidades del neurocoaching, mente y salud. Ni el pastor Mauro Misato ni yo de verdad hemos tenido tiempo hasta ahora. Esperamos que, yo pienso que sería para mí el año que entra, pastor, no sé para usted, porque ya entrando en unos pocos de videos, entonces ya me puedo dar el tiempo de verdad tomar las clases porque todos los días los tenemos saturados con clases para ustedes y de otros estados, de otros países. Todo. Estoy agradecida con el Señor. Bueno, entonces, ¿qué les parece si hacemos una dinámica y les permito leer? Es que ando bien mormada. Estoy muy mormada de la nariz. Entonces, Pastor Moromisato me ayuda con el capítulo 1 ahí. Puede darle como hasta el punto de la primera página, que sería hasta donde dice ah, hasta el punto donde dice qué soldado será y ya alguien más. Pero quiero, cuando lea, que ya termine, voy a explicar un poquito quiénes son los ruselistas, quiénes eran los edistas. Bueno, es una fundadora, ¿verdad? De, es una fundadora de otra secta, de otro lugar. Pero ahí vaya leyendo y luego ya yo voy ahorita explicando la Bien, clase. entramos. Muy bien, pastora. Muy buenas noches con todos ustedes, muy buenas noches. Sí. Gracias al Señor, realmente, pastora, este es un tiempo especial. La hermenéutica realmente son reglas de interpretación, que eso es importante. Eso me lo estuvieron siempre aplicando. Estas son las reglas, estas son las reglas. Muy bien, estas son las reglas que nos ayudan para la interpretación. Si no hay reglas, hermanos, haríamos lo que quieran. Interpretaríamos cada una a nuestra forma, a nuestra manera, y una persona que se sale de las reglas totalmente, que va a ser su vida desordenada. Por eso ya vemos ministerios realmente que no son de Dios, porque no se agarraron de la interpretación de las reglas y de la hermenéutica. Por eso, bien, para leer el prólogo, es un libro donde de la índola del presente y es de gran manera, de una gran necesidad en los países de habla castellana. Desde hace años se agotó la primera edición y era imposible atender la demanda de los muchos que la solicitaban. Después se publicó la revista Homilética, pero se necesitaban 2 volúmenes de dicha publicación para reunir toda la obra, y es por eso que se ha visto la necesidad de publicarla de forma de este libro. Así que el autor, doctor Lund, puede considerarse como el más fecundo y prestigioso maestro de los estudios bíblicos en la lengua castellana, y su nombre es de ya de mucho tiempo bien conocido por la erudición y valor de sus producciones. El mismo Meléndez de Pelayo le califica de filósofo o filólogo, y esto cuando el doctor Lund dominaba a más de las lenguas en que se escribió la Biblia. 6 y 7 lenguas modernas europeas, pero más tarde, habiendo emprendido obra misionera en las Filipinas, ha cultivado varios de los idiomas y dialectos de aquel archipiélago, habiendo traducido la Biblia entera al panayán y en el Nuevo Testamento a los dialectos cebú y samar. Tanto ayuda del predicador como las antes citada revista homilética y sus muchos tratados, folletos, artículos, etc. Ponen de manifiesto la energía y la actividad de su autor, así como su competencia en el estudio bíblico, y además avaloran sus obras la más estricta fidelidad al texto sagrado y la pureza de las doctrinas que exponen. Esperamos que esta obra sea una verdadera bendición para cuando lo lean, ya sean predicadores, evangelistas o sencillamente cristianos amantes del estudio bíblico. Por eso
Hoy comenzamos el capítulo 1, la importancia de este estudio. Uno, se caracteriza una de las primeras ciencias que debe conocer el predicador, es ciertamente la hermenéutica. Pero ¿cuántos predicadores conocemos que ni de nombre la conocen? ¿Qué es, pues, la hermenéutica? Es el arte de interpretar los textos, responde el diccionario, como la hermenéutica del griego hermeneben, interpretar, de la cual nosotros nos ocuparemos, forma parte de la teología exegética, o sea, la que trata de la recta inteligencia e interpretación de las escrituras bíblicas. Dos, Pedro mismo admite, hablando de estas escrituras, que entre lo del Nuevo Testamento hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, las del Antiguo, para perdición de sí mismos y para mayor desgracia y calamidad, cuando estos indoctos en los conocimientos hermenéuticos se presentan como doctos, torciendo las escrituras para probar sus errores, arrastran también consigo multitudes a la perdición. Y eso es terrible. Punto 3. Tales indoctos, pretendidos doctos, han resultado siempre heresiacas o erroristas, desde los falsos profetas de antaño hasta los papistas de la era cristiana, y los edustas y ruselistas desde hoy, y cualquier predicador que ignore esta importante ciencia se verá muchas veces perplejo y caerá fácilmente en el error de Balaam y en la contradicción de Coré. Punto. El arma principal del soldado de Cristo, ¿qué cosa es, mis amados? Es la La escritura. escritura. Y si desconoce su valor e ignora su legítimo uso, ¿qué soldado será? Wow. Vamos al punto 4. No hay libro más perseguido por los enemigos, Pastor, ni libro... Sí, pastora, adelante. sí, voy a hacer un paréntesis ahí. Aquí en la página anterior vimos una palabra que esta palabra indoctos esa palabra es como falta de instrucción, inculto, que uno sabe, ¿verdad? Y la otra palabra que viene ahí, papistas, es un católico romano que obedece al papa y así lo confiesa. Eso es lo que significa papistas. También tenemos la palabra eldistas. Eldistas es una ciencia cristiana que se fundó, no tengo el año, como en 1866, y esta tenía una fundadora que se llamaba Mary Baker Eddy. Por eso le dicen los edistas. Ella pensaba o creía mucho en la ciencia y la salud, y como usan la Biblia y todo, no, yo no me ha topado con nadie que sea de esta religión, de la ciencia y la salud, pero esa lo vamos a ver quizás no me recuerdo si viene en la clase de apologética porque vemos muchas religiones. Los rusistas o los ruselistas, ustedes saben que el fundador de los Testigos de Jehová se llama Carlos Russell o Carlos Taze Russell o Charles Russell. O Charles Taze Russell, ese es el misma persona, pero en inglés o en español como gusten, pero es el fundador de los Testigos de Jehová, ¿verdad? Entonces, tenemos otra palabra por ahí, ahí en lo que continuó, no palabras, sino más bien lo que les quería explicar, así como rapidito, rapidito, dice, y cualquier predicador que ignore esta importante ciencia se verá muchas veces más perplejo y caerá fácilmente en el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? Ustedes pueden apuntar ahí. Vamos a encontrar la historia de la burrita de Balaam y de Balac y de Balaam y cómo este rey mandó maldecir al pueblo y los errores que cometió. Pues puede llamarse como un adivino o puede ser que fue un profeta y se torció. O sea, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, porque mire, dice que lo que
O sea, el error o la contra, bueno, el error de Balaam es que él tuvo codicia, tuvo desobediencia, usó la astucia y el engaño y fue inconsistente, ¿verdad? Falta de integridad y lealtad, y le dio asesoramiento a Balaam para, como cuando ya no le funcionó, ¿se acuerdan que él se iba, les decía en la otra clase, él se iba al Monte Carmelo y miraba hermosamente todos los ovejitas blancas, porque estaba hermoso cuando iba pasando el pueblo de Israel por ahí, entonces por los moabitas, ¿verdad? Por el pueblo de Moab, porque era el rey de Moab el que quería hacer esto, maldecirlos. Entonces dice la escritura que cuando se subió al Monte Carmelo que se subió varias veces, de todo lo que le saliera a bendecir al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo esto? En los capítulos siguientes, ahí en Números, no me recuerdo si está en el 22, 24, la historia también está en este Números 16, del 1 al 15. Entonces, él como que le dio consejería, pero consejería para algo mal. Y se recuerdan cómo hizo, es algo así, no lo tengo ahorita a la mano como en la historia con las palabras exactas, pero es algo así que le dijo, mira, si tus mujeres, las mujeres de este pueblo, las moabitas, van y se consiguen a los hermanos, a los israelitas, a los judíos, porque ellos nada más se casan entre ellos mismos, o sea, en sus mismas, como los mexicanos con los mexicanos, ¿sabe cómo? Entonces, pues ellos van a caer en hidrolatría y ya los vas a sacar, o sea, se van a dividir y se va a destruir ese pueblo. Él pensó algo ahí, una estrategia para destruir al pueblo de los judíos. Y fíjese que sí, sí lo logró y sí se juntaron, pero conforme vas leyendo tú las escrituras, vas encontrando que aunque ya tenían años con ellas, hasta tuvieron hijos y todo, el día que se arrepintieron, ellos dejaron todo eso allá y regresaron a casa y se convirtieron a Jehová otra vez, o sea, pidieron perdón y luego ya hicieron fiesta a Jehová. Y bueno, todo esto es historia que ustedes van a estar leyendo en las escrituras. Y la otra dice, y la contradicción de Coré. ¿Qué fue la contradicción de Coré? Bueno, pues hablar mal, rebelarse, que de eso, era un levita, él, ¿verdad? Un levita que estaba en el coro, o sea, él era el director del coro. Ustedes saben, en los tiempos del tabernáculo, el coro estaba, según dice el libro de Crónicas, no tengo el versículo, el capítulo a la mano, pero dice que eran 30,000 los que estaban al servicio para la alabanza y la adoración, y por noche, o sea, por 24 horas, eran 4,000, imagínense, en el tabernáculo, y ahí están ellos cantando en los atrios, 4,000 siervos por 24 horas, tocando instrumentos, lo que sea, y luego a la siguiente noche viene otro grupo de otros 4,000, y así se rotaban, era algo precioso, o sea, eso nos da un tipo, sombra y figura, lo que ha traído, ¿verdad? La visión que Dios le da a Moisés con el sirviente al tabernáculo, pero también Moisés lo que ve ahí arriba es todos estos ángeles cantando, ¿verdad? Todos los cantores que están en los cielos, que son ángeles, que están adorando al Señor, pues esto también se lleva a cabo en el tabernáculo. Pues lo que pasa con Coré, hay cuenta tipo sombra, como figura de lo que hizo el diablo, se revela este ángel, o sea, hasta le dice Moisés a él, o sea, ¿qué te faltaba si estabas ahí en el tabernáculo, estabas ahí, o sea, en la pura presencia de Dios, o sea, en los atrios? Él ya era un líder grande. ¿Qué más hay? Está el pastor, están los ministerios, ¿verdad? Por decir el ministerio profético, siempre ayudándole al pastor y todos los ministros, pero ¿quién está cerca del pastor si no son los músicos? Siempre están ahí ministrando junto con él. Entonces, se le subieron los humos a este señor y entonces o sea, el error de él o la contradicción de Coré, pues es que se volvió un calumniador, se autoproclamó y pues dice la escritura que se lo tragó la tierra. Dice que se tragó como unos 250 personas de su séquito, era un grupito ahí de gente rebelde igual que él, pero no contento Dios con esto, porque Dios no tiene en bien cuando la gente se rebela. Dice que hubo otros, a ver si me recuerdo bien, 14,700 que también murieron y también, o sea, estaba tan asustado a Moisés y Aarón que se pusieron a orar. O sea, ya, Señor, ya párale a esto. Muy, muy interesante está la historia, la pueden leer ahí en Números 16 en delante, pueden leer todo el libro de Números, lo pueden leer. Entonces, pues porque rechazó, ¿por qué? Porque rechazó la autoridad que Dios había puesto. Por eso nosotros acabamos de entrar a una iglesia, bueno, ya tenemos tiempo, pero no habíamos anunciado, no habíamos hecho nada porque no estábamos seguros cómo nos iban a recibir.
porque tiene mucho espacio. Voy a poder poner la escuela bíblica presencial allí en la Iglesia del Triunfo de la Fe. Odres Nuevos se ha movido para allá y estamos pues contentos que estamos ahí. El pastor es conocido de 33 años prácticamente, entonces nos ha recibido muy bien y estamos contentos. Está cerquitas de mi casa, es una iglesia grande, tiene salones, entonces, pero como les predicaba yo el miércoles, me están dando la oportunidad bien seguido de traer la palabra, o pues tipo enseñanza, ya saben que a mí me gusta enseñar, de que nosotros con mucho respeto, conociendo la escritura, entendemos que cuando yo me voy a una iglesia, yo no me voy a esa iglesia a llevar lo que mi visión. O sea, tú entras a una iglesia y te sometes a la visión de la casa, te sometes a ese pastor y empiezas a caminar junto con lo que la casa ya trae, lo que la casa lleva. En todo caso, si tú tienes tu visión personal y quieres andarte mandando, así como Core, pues ve, ábrete una iglesia, si ese es tu llamado, pero si con esa actitud, olvídense que tiene llamado, o sea, no hay nada ahí. Puede ser que de un momento las cosas le funcionen a una persona así con esa actitud de rebelión y de rezongar y de hablar mal de sus líderes, quizás le funcione mientras haya quien lo respalde, esos 250 por momentáneamente unos días y todos estén hablando y murmurando en contra del líder, pero no va a funcionar. Eso no van a morir quizás como murieron, como murió Corey y todo su séquito y de esos 14,700 personas, pero mueren espiritualmente. Entonces, ahí ya entra Dios en la restauración, ¿verdad? Y que la persona de verdad quiera ser restaurada de, pues, provocar ese tipo de divisiones y provocar ese tipo de, pues, que están hablando, pues, que se vuelven ya como calumnias y chismes y todo eso. Entonces, la segunda, ahora sí ya puede continuar, pastor, no sé si le quiere dar oportunidad a alguien más Amén, para, pastora. amén, adelante, Bueno, pastor. bien, punto 4 dice, no hay libro más perseguido por los enemigos, ni libro más torturado por los amigos que la Biblia. Debido a lo último, a la ignorancia de toda sana regla de interpretación, esto, hermanos, no debe ser así. Este don del cielo no nos ha venido para que lo usemos cada cual a gusto propio, mutilándolo, tergiversándolo o torciéndolo para nuestra perdición. Y eso es terrible. Así que, punto 5, acerquémonos eh, o acordémonos, perdón, que las mismas variadísimas circunstancias que concurrieron en la producción del maravilloso libro requieren del expositor que su estudio sea detenido siempre, conforme a ciencia, conforme a principios Hermenéuticos. hermenéuticos. Amén. Punto A, realmente entender entre sus escritores, los santos hombres de Dios, por ejemplo, que hablaron siempre inspirados del Espíritu Santo, hallamos personas de tan variada categoría y educación, como lo son sacerdotes, como Esdras, poetas como Salomón, profetas cual Isaías, guerreros como David, pastores como cual Amos, estadistas como Daniel, sabios como Moisés y también Pablo, y pescadores hombres sin letras como Pedro y Juan. De estos, unos formulan leyes como Moisés, otros escriben historias como Josué. Este escribe salmos como David y aquel proverbios como Salomón. Unos profecías como Jeremías y otros biografías como los evangelistas y otros cartas como los apóstoles. Wow. Así que va narrando a cada uno de los hombres, la cuales se han destacado su llamado. Punto B. En cuanto al tiempo, vivía Moisés 400 años antes del sitio de Troya y 300 antes de aparecer los más antiguos sabios de Grecia y de Asia como tales, Pitágoras y Confucio. Viviendo Juan, el último escritor bíblico, unos 1500 años después de Moisés. Qué tremendo. Entonces, respecto al lugar, fueron escritos en puntos tan distintos como lo son el centro de Asia, las arenas de Arabia, los desiertos de Judea, los pórticos del templo
las escuelas de los profetas en Betel y Jericó, en los palacios de Babilonia, en las orillas de Chebar y en medio de la civilización occidental, tomándose las figuras, símbolos y expresiones de los usos, costumbres y escenas que ofrecían tan variados tiempos y lugares. Los escritores bíblicos fueron plenamente inspirados, pero no de tal modo que resultase superfluo en el mandamiento de escudriñar las escrituras y que se dejara sin consideración tanta variedad de personas, asuntos, épocas y también lugares. Estas circunstancias, como es natural, influyeron, aunque no ciertamente en la verdad divina expresada en el lenguaje bíblico, pero sí en el lenguaje mismo del que se ocupa la hermenéutica y que tan preciso es que comprenda el predicador, intérprete o expositor bíblico. Amén, pastor. Punto Vamos a 6. hacer un paréntesis. Me devuelvo aquí al punto 5. En el punto 5, ahí como en el verse 1, 2, 3, en el 4, en el cuarto renglón dice principios hermenéuticos. Entonces, recordamos otra vez la palabra hermenéuticos o la enseñanza, el arte de interpretar, principios del arte de interpretar los textos bíblicos. Entonces dice, yo les apunté aquí unos versículos si gustan apuntar y si no se van a quedar grabados en la clase. Y esto es Jesucristo. Dice que vamos a decir, por decir Mateo 27, 29 dice, les enseñaba, o sea, les hermeneutiqueaba, por decir así, les interpretaba, ¿qué era la otra palabra? Sí, o sea, les explicaba correctamente. Como se acuerdan cuando iba con aquellos hermanitos de Maús, esa también es un versículo apropiado porque dice que les iba enseñando el original. Yo tengo la Biblia en griego, está chiquita. Son dos, o sea, viene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y puedes ver cómo así se escribió la escritura originalmente. Entonces nosotros tenemos la escritura, pero ya está traducida para que nosotros la entendamos. Recuerden, mi mamá una vez se asustó y me decía hereje, quién sabe qué. Pobrecita mi mami, porque decía, pues tú de dónde sacas esas palabras, mami, es que la escritura se escribió en otro idioma. No, ¿cómo que en otro idioma? O sea, mi mamá no entendía, pero has- ha sido un proceso de años de yo enseñarle, porque un día se asustó porque me dijo, es que vinieron unos hermanos y estaban hablando de una tal Chequina, o sea, la Chequina Glory. Entonces, cuando me platicó eso, pues a mí me daba la risa y lo mami, es que es una interpretación, es la palabra como la tenemos, pero agarran palabras en hebreo, están traducidas, o sea, del original. De hecho, esas son las palabras originales. Pues la palabra original es la correcta, o para enseñar, es hermenéutica, ¿verdad? Porque era el idioma que se hablaba, recuerden que estaban bajo el dominio de Roma. Entonces, si se fijan, todo el Nuevo Testamento, bueno, no se van a fijar, ustedes no saben porque las Biblias de todos nosotros están en el español, pero los originales que se escribieron, todos, o sea, todo el Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, todas las cartas de Pablo, con excepción de algunas palabras que usó nuestro Señor Jesucristo por decir cuando está en la cruz. No tengo ahorita a la mano cuáles versos están traducidos se me hace que hay algunos, habrá uno o dos ahí en el, no, en el Mateo, y luego también cuando está en la cruz, ¿verdad? Cuando él dice, ah, Eli, Eli, lama sabactani, esas palabras también están en su original hebreo. Y luego, no sé si por ahí haya algún versículo que esté en arameo. Entonces tenemos que recordar que en el Nuevo Testamento les pasa lo que nos pasa aquí en Texas. Bueno, yo sí soy migrante totalmente, yo me vine para acá a los 18 años, mis papás todavía viven en México, entonces, pero tengo amistades que viven aquí y nacieron aquí de padres mexicanos, entonces el idioma de ellos es como Tex-Mex. Ellos van hablan español y luego le meten el inglés y luego, por decir, la suegra decía, en vez de decir mayonesa, decía bayonesa.
En vez de decir troca, decía el troque. ¿Sabe cómo? O sea, no le decía yo, pero era porque es lo mismo que también pasó en el Nuevo Testamento. Acuérdense que salieron de Babilonia como años para atrás, como 600 años para atrás. Entonces, cuando salieron de Babilonia ya venían otras generaciones. Y estas generaciones, pocas hablaban los ancianos solamente hablaban el genuino judío, entonces ya también venían hablando el babilonio, o sea, la lengua de ya era arameo. Entonces, y luego ahora que son tomados por Roma, entonces imagínense una complicación, pero le damos gracias a Dios que en el poder de Dios nosotros podemos tener la escritura, la hemos visto que está traducida a miles y miles de idiomas, inclusive lenguas nativas de ciertos lugares que ya les dan, como por decir, yo trabajo mucho con la Sierra Madre Tarahumara de acá del norte de México, Chihuahua. No hay todavía un libro para traducir, pero nosotros apoyamos a un hermano que él viene a Chihuahua y a él le graban. A él le graban, como por decir, casetitos, porque eso sí puedes llevar para allá como le, lo que él hace es que va comprando como radiecitos que tienen unos cassettes que se usaban antes. No tengo yo nada de eso a la mano, pero le dabas vuelta con como para devolver el cassette, le dabas vuelta con el lápiz. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, entonces el hermano tiene como unos, ¿qué serán? Unos 15 años que él lleva los cassettes con la palabra. Viene a Chihuahua, los graba en un estudio y él se lleva todavía los cassettes, porque todavía no hay nadie que le escriba un libro, porque no sé por qué. O sea, yo nomás me lo encontré en una radio, fui a participar en una radio, a hacer un programa, y él entró, el Taromar entró para otra habitación. Entonces yo le pregunté al dueño de la radio, y el hermanito Tarahumara, y a mí sí me gusta mucho siempre interactuar con los indígenas. Dijo, hermana, él viene a grabar sus casetitos y se los lleva para allá, para la sierra, y allá los comparte para los que tienen luz y los que, como puede él, llevarles la palabra, ¿sabe cómo? Entonces aquí había que él se lo grabara en español y luego él lo grababa en su idioma también. Hoy se me hizo tan bonito y me dio un gran ejemplo a mí. Dije, si él puede hacer esas cosas, si él viene desde allá y hace todo su esfuerzo y invierte, y sabe qué traía. Y luego me dijo el hermano que ya me topé yo ya después de misionera, que esa bolsita que él traía, los días que él duraba, él vivía solamente de su bolsita con el pinole, o sea, el maíz molido, bien molido, un tipo powder, o como un de este polvito, y se le echa el café o se le echa el agua y es lo que es con lo que él se sustentaba los días que venían, a menos que el hermano le tocara verlo. Dice, cuando yo lo veo, lo invito a comer, le doy ofrenda, le pago el pasaje de regreso en un camión, pero yo tengo una muy bonita experiencia conociendo a este hermano, no me voy a acordar de su nombre, ya hace como 15 años de esto, pero qué bonito, ¿verdad? Se fijan. Entonces, así como él le hizo, así también nos tocó a nosotros, le damos gloria a Dios y pues todo es el poder de Dios, el Espíritu Santo en todo obra y que todo es un plan de parte de Dios, de que nosotros podamos disfrutar ahora de la escritura, aunque todavía hay muchos países en los que todavía no la tienen, o sea, no les permiten, por decir, me imagino yo que Corea del Norte, donde está yo le digo el ñan ñan, pero no sé cómo se llama, dispensen que le digo así, pero no me acuerdo el nombre. Y mi hija se dice, no se llama así, le digo, pues así suena, le digo, ñan, ñan. Y luego, y otra, bueno, vamos a seguirle, pues, seguimos acá. Le digo que ando toda mormadita. El hermano quedó en el 6. Oh, les iba a compartir los versículos. Entonces, Mateo 27-29 lo pueden apuntar. ¿Cómo se abrevia Mateo? MT, y ya pueden poner su versículo 27, capítulo 27, verso 29. Y dice que Jesús les enseñaba, o sea, les hermeneutiqueaba, como lo quieran interpretar. Y luego Mateo 42, a mí 4, Mateo 4, verso 23, pues ahí también, ¿verdad? Dice que iba por todo Galilea enseñándoles en las sinagogas. Eso dice ese versículo. No me acuerdo exactamente cómo dice todo el verso, pero sí menciona la palabra que va enseñándoles. Y luego el otro dice Marcos 6:34. Ese es donde dice que tuvo compasión porque eran como ovejas sin pastor. Entonces dice que comenzó a enseñarles. No estoy segura si dice así exactamente el verso, pero ese es
es lo subrayado, pues lo más importante del verso. Y tenemos, a los otros no los apunté, nomás apunté los versos, pero no lo que había en los versos porque dije, de volada rápido les doy esto. Lucas 4:15, Lucas 5:3, Juan 7:14, Juan 8:2, Marcos 4:34, Lucas 24:27 y Marcos 4:2. Quizás repetí ese, no, no lo repetí. Bueno, le seguimos. Pues entonces ahí arribita, en el inciso A, vimos, dice que entre los escritores, con respecto a los escritores, ya habló el pastor que hombres de Dios, que hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo. En el inciso B, también en el inciso C, bueno, en el inciso B dice, concerniente al tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos años vivía Moisés? 400 años antes del sitio de Troya y 300 años, etcétera. So, concerniente a los escritores, al tiempo, y el inciso C dice concerniente al lugar, y luego acá pues ya es otro concepto diferente en el inciso, en la letra 6 o en el número 6 más bien. Ahora sí, pastor, puede continuar leyendo. Amén. Seguimos con el número 6. Una breve observación general respecto a dicho lenguaje. ¿Acaso nos hará más potente o patente todavía la suma necesidad del conocimiento de reglas de sana interpretación para el estudio provechoso de las Escrituras? Ciertos doctos, por ejemplo, que han vivido siempre incomunicados respecto al lenguaje bíblico, encuentran tal lenguaje chocante o incompatible con su imaginario ideal de revelación divina, todo por la superabundancia de todo género de palabras y expresiones figuradas y simbólicas que ocurren en las escrituras. Algún conocimiento de la hermenéutica no solo les libraría de tal dificultad, sino acaso les persuadiría de que tal lenguaje es el divino por excelencia, que es el más científico y también literario. Un científico, punto 7, un científico de fama solía insistir en que sus colaboradores científicos en la cátedra encarnara 10 invisibles. Porque, decía, tan solo de este modo podemos concebir la existencia de lo invisible obrando sobre 10 visibles. Pero esta idea de la ciencia moderna es más antigua que la misma Biblia, puesto que en verdad fue Dios el primero que encarnó sus pensamientos invisibles en los objetos visibles del universo, revelándose así e ilustrándose a sí mismo. Porque lo que Dios se conoce, Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, según Romanos 1:20. He aquí, pues, el universo visible, tomando como gigantesco diccionario divino, llenísimo de innumerables palabras que son los objetos visibles, vivos y muertos, activos y pasivos, expresiones simbólicas de sus ideas invisibles. Nada más natural, pues, que al inspirar las escrituras se valga de su propio diccionario, llevándonos por medio de lo visible a lo invisible. Por la encarnación del pensamiento al pensamiento mismo, por lo objetivo de lo subjetivo, por lo conocido familiar a lo desconocido y también espiritual. 8. Pero esto no solo fue natural, sino absolutamente necesario en la vista de nuestra condición actual, por cuanto las palabras exclusivamente espirituales o abstractas, poco a poco o nada, dicen al hombre natural. Apenas hay un hecho relacionado con la mente a la verdad espiritual que se puede comunicar con provecho sin echar mano al lenguaje nacido de objetos visibles. Dios ha tenido en cuenta esta condición nuestra. No nos extrañemos, pues,
que para elevarnos a la concepción posible del cielo, se valga las figuras o semejanzas tomadas de las escenas gloriosas de la tierra, ni de que para elevamos a la concepción posible de su propia persona se valga de lo que fue la corona de la creación, presentándonos como ser corporal semejante a nosotros. Huelga decir que para la recta comprensión de la verdad, así en símbolo y figura por la necesidad humana, se requiere meditación profunda y profundo estudio. Punto 9. Sí, lea el 9 y luego ya, como ya vamos a sacar el capítulo, ya di explicación. Amén. Así que, pero es precioso observar aquí que dichas expresiones figurativas o simbólicas no se deben meramente a la naturaleza de la verdad espiritual, a la maravillosa relación entre lo invisible y lo visible, sino también al hecho de que tal lenguaje resulta el más a propósito, por ser el más hermoso y expresivo. Lleva ideas a la mente como muchas más viveza que la descripción prosaica y recrea la imaginación a la par que Ay, perdón. instruye y fija la verdad en la memoria, deleitando el corazón. Cuán erróneo concepto de lo que es propio abrigan los que imaginan que la Biblia, para ser revelación divina, debiera haberse escrito al estilo de la aritmética o la geométrica. ¿No ha enloquecido Dios por su sabiduría, la sabiduría del mundo? Acordémonos, pues, en resumen, que las escrituras tratando de temas que abarcan el cielo y la tierra, el tiempo y la eternidad, lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual, fueron escritas por personas de tan variedad o variada naturaleza y en épocas tan remotas, en países tan distantes entre sí y en medio de gentes y costumbres tan diferentes y en lenguaje tan simbólico que fácilmente se comprenderá que para la recta inteligencia y comprensión de todos no es una suma necesidad todo el consejo y auxilio que nos pueda ofrecer la hermenéutica. Punto. Amén. Gracias, pastor. ¿Se fijaron que les mandé una fotito así de una obra de Picasso? Hay muchas en internet, todas. Entonces, todas están distorsionadas, ¿verdad? El ojo acá, la boca por acá. Eso es una pintura abstracta, pero lo que quiere decir abstracto tiene una idea, pero no de forma definida. Es una idea vaga, una impresión, o es imprecisa, una impresión de algo que te da una idea de lo que es. O dices, esto es una cara. No sé por qué la dibujó, por qué la pintó Picasso de esa manera, pero sabes que es una cara, que es una casa, aunque está toda rara. Entonces, cuando estaba leyendo esto, dije yo, eso es precisamente lo que era yo, una mujer con un pensamiento acerca de la escritura abstracto. Sabes que es de parte de Dios, sabes que es la escritura, sabes que Dios te quiere decir algo, pero no hayas por dónde empezar, no tienes un entendimiento, tiene que haber una dirección, ahí está, pastor, sí, esa es. Y hay muchas que pueden ver, ese era el estilo, le comentaba a mi esposo, dice, ¿por qué pintaría así? O porque es el estilo de él. Él le pegó porque nunca nadie había hecho pinturas abstractas. Y nosotros somos muy amantes del arte. Entonces a mí me gusta mucho el Van Gogh, Vincent Van Gogh, eh, porque Vincent Van Gogh fue un hombre que tuvo ya estaba enfermo mental para sus últimos años y uno de mis cuadros preferidos que se llama La Noche Estrellada o Starry Night, le digo a mi esposo, yo le estaba explicando a él que él pintó este cuadro en su sanatorio, en un sanatorio mental. Y desde el sanatorio que estaba arriba de un cerro, él en su mente, o sea, él miraba todo borroso porque probablemente estaba como con drogas, ¿sabe? Como con, ¿cómo se dice? Con pastillas. Le digo, la cosa es de que cuando él estaba pintando lo que él miraba, así en su locura y en su enfermedad, pues, y como con pastillas, ¿verdad? Lo que fuera que le dieran cuando se las daban.
pero le quedó el cuadro tan precioso. Es uno de mis preferidos cuadros, la The Starry Night o La Noche Estrellada. Ay no, yo tengo una bolsa de esas, una blusa de esas, un cuadro de esos. Entonces, él se fija y él pintó lo que él miraba desde su perspectiva. Pero aquí va el punto, yo nomás hago esto como una reflexión de que cuántos cristianos no andan ahí interpretando la escritura abstractamente o por lo que aprendieron de niños, lo que les enseñaron por aquí, por allá, otras personas. Y yo no digo, no estoy para nada, estoy menospreciando los pastores laicos, porque aquí tenemos muchos pastores laicos que Dios los ha respaldado, Dios ha estado con ustedes, Dios estuvo conmigo también antes de tener la escuela bíblica, pero siempre nosotros como, de verdad se los digo, y que ustedes les enseñen a otros, no se queden con esto. Y cuando ustedes tengan su iglesia, si Dios les hace ese llamado, enseñen, enseñen siempre, no vamos a ser coditos, no vamos a ser ávaros con la palabra. Entonces hay que enseñar siempre, enseñarles. El pastor conoce aquí a Ramón Chan, que también es de Perú y con ancestros de China o Japón, no sé de dónde. Solamente los hijitos y bien chulos. Entonces, Chino. algo que admiro, vea, pastor, así como los de usted, así chinitos, chinitos. Entonces, Yo soy japonés es usted, y Shan, que es chino. chino, él es chino y usted es japonés. Pues entonces, mire, comentamos el pastor, yo le decía a Ramón, no, le digo, yo le tengo mucha admiración a Alex, porque el pastor Alex Moromisato, porque ha sido muy noble conmigo y me ha echado mucho la mano. Pero acá entre Alex y yo, o sea, Ramón también es muy noble, como ahorita no me está cobrando, o sea, eran miles de dólares y él ha parado, dice, yo si tú estás en un momento de que no puedes, yo te voy a ayudar todo lo que tú puedas. Y yo digo, ay, qué bárbaro. Y dice, todo lo que yo sé te lo voy a enseñar. Tuvimos una junta, hemos tenido varias juntas, el pastor ha sido también testigo y presente en las juntas porque lo considero mi mano derecha y alguien muy importante en esta escuela bíblica, pero me encanta que Dios me ha puesto en contacto con Ramón y con el pastor Alex porque son gente, como dice cuando están anunciando la tarjeta de crédito, vas y compras cosas que no tienen precio, la unión de la familia, lo sacas a cenar. Bueno, así también cuando Dios te pone columnas fuertes que te están apoyando, que te echan la mano sin ninguna beneficio, o sea, cuando, lo que quiero decir es que Él me quiere enseñar todo lo más que Él puede. Entonces, nosotros debemos ser enseñables. Una persona que tiene una actitud de que ya lo sabe todo, ya perdió. Ojalá que en su camino se devuelva y pueda decir, yo perdí mucho tiempo por creer que ya lo sabía Ay, todo. Padre amado. ¿Qué dice mi Moisés? Entonces, No, pastor, es sí, que esa frase sí me ha gustado de que nosotros siempre tenemos que ser enseñables. Me gusta mucho esa frase, es que tenemos que enseñable, ser sí. enseñables. Yo misma soy Amén. enseñable. De tecnología, yo no sé nada. Pregúntele al pastor, yo batallo hasta para quitar. Yo no he podido quitar este filtro que está aquí, yo no sé, ya le movía todo y yo sigo ahí con un filtro que me hace bien bonita, por supuesto, pero no soy, bueno, hasta poquito soy yo, pues. Bueno, a lo que iba con este punto del abstracto, ¿cuántas gentes no andan caminando con una idea de Dios, con un pensamiento, y luego deje usted malinterpretando las palabras cuando están ah, predicando, te dices tú, ¿y aquí qué? O sea, te traen un cóctel de diferente, de caracol, que dicen que tiene muchas cositas ahí, y de eso no se trata. Tú tienes que llevar tu mensaje fluido, el tema que se entienda, sus puntos que se entiendan. Ustedes van a aprender mucho con esta clase. Aquí van a aprender a interpretar, o sea, es el arte de interpretar los textos correctamente y luego en la de homilética van a aprender a hacer su sermón. El sermón eficaz, el que le dio resultado a Jesucristo. Jesucristo también lo predicó de esa manera. Aprendemos del mejor maestro. El mejor maestro, aunque este libro lo escribió un humano, una persona, vamos a encontrar que está basado en la escritura, o sea, es nada más una manera sistemática, una manera de que se ha visto a través de los siglos y observando la escritura, observando cómo Jesucristo trajo la palabra, también a nosotros nos va a funcionar y nos vamos a ganar mucha gente para Cristo. Hay otro punto aquí, ya pasamos lo del abstracto, dice, ahí en el punto 9
Dice invisible y lo visible, sino también al hecho de que tal lenguaje resulta el más a propósito por ser el más hermoso y expresivo, lleva ideas a la mente con mucha más viveza que la descripción prosaica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la descripción prosaica es como falta de elevación, idealismo, emoción, carece de encanto. Nosotros cuando leemos la escritura nos vamos a encontrar con los versos poéticos, como los de Esther, todos los salmos, los de Job, el cantar de cantares. La escritura, claro que va a haber otros versos que pues es pura, váyanse por decir a crónicas, los libros más aburridos, tienen que leerlos de todos modos, ya ven que les he encargado tarea para los nuevos, tienen que leer primera y segunda de crónicas, pero para esta semana van a tener una tarea muy importante que es leer el libro de Hechos, para que lo apunten ahí, leer Hechos, se lo van a tener que dividir de aquí al siguiente viernes, no sé cuántos capítulos trae, si trae 24 o 26, no me acuerdo de Hechos cuántos 28, trae. pastora, 28 Ah, capítulos para el 28, libro de los Hechos. que trae 28, hay que dividirlos en los 8, 7 días y a ver cuánto nos da, pues nos va a tocar a 4, 4, 8, 2, no nos va a tocar a 4, 7, 7 por 4, 28, right? Estoy en lo correcto. Les va a tocar a 7 por 4, 28, sí, les va a tocar, sí, digo bien, Amén. se lo van a tener que dividir, hagan la división, ustedes saben más matemáticas que yo. Entonces, bueno, es el libro de Hechos, pero los que son nuevos no nomás van a tocar Hechos, pero hay que empezar a leer crónicas. No le hace que se tomen un mes o lo que sea, lean dos capítulos y luego ya se van a Hechos. Y así cada día tendencia en este tiempo para leer, para que vean así con lo aburrido que es, van a descubrir muchas cosas muy interesantes, que había mujeres que edificaban ciudades, van a encontrar ahí, que había hombres, dices, ¿por qué tenían caras de leones? Eran valientes, eran rudos. Y te claro que van a estar leyendo muchos números. A mí me gustó, cuando yo leí, o sea, yo le dije al Señor, ¿por qué? ¿Por qué quieres que lea crónica? Está muy aburrido. Yo hablo con el Señor así, pero yo entendí que Dios quería hablarme algo y que yo tuviera también ese entendimiento, porque si no, pues, ¿cómo les voy a enseñar? Si yo no sé de qué se trata Crónicas, pues tenía que leerlo, ¿verdad? Ahí tenemos lo que pasa, dice que las personas, ideas, gustos, expresiones de la misma vida, dice, como un texto en prosa, a diferencia de la poesía, por ejemplo, una vida que se centra en lo material y que carece de aspiraciones espirituales, pues sería considerada una vida prosaica. O sea, así nomás para leerla, sin ningún entusiasmo, como cuando leemos crónicas. No pude encontrar mejor ejemplo porque para mí crónicas es el libro más aburrido, los dos libros más aburridos, pero nunca los menosprecien. Siempre Dios nos va a hablar en las crónicas. Crónicas es parte de los libros de Reyes, primera y segunda de Reyes, y ah, es parte de la historia, habla de números, cuántos cantaban. Ahí en Crónicas es donde encontramos los 30,000 adoradores y 4,000 por años que se hacían el tabernáculo, y historias también de David y de Saúl. Van a encontrar mucha riqueza también, aunque de repente como a mí, ¿verdad? Luego que se me hizo aburrido, pero tenemos que leerlo. Y, y luego, pues ahí también está la, la oración de Jabes también. Ahí está la oración esa donde dice que si mi pueblo se humillara, ¿verdad? Que él va a traer sanidad a la tierra. Está aquí en Primera de Crónicas 4:11, no me acuerdo qué versículo es ese. Ustedes saben todos los versículos. Ok. El siguiente, vamos a darle vuelta. Hay unas preguntas aquí. Estas no son consideradas parte del examen si ustedes las quieren, así como dice como por decir en las 5. Entonces quiere decir que te vas a ir al punto 5 porque yo las verifiqué. Entonces, pues sí. Entonces yo contesté unas, pero dije, no, esto que lo hagan ellos. Es opcional. Yo consideraría que sí lo hicieran, pero no lo voy a requerir porque el examen lo voy a hacer de otra manera y en otro capítulo, o sea, de diferente. Nos pasamos al capítulo y tenemos chance para leer el siguiente. Pastor, adelante. Puede leer el siguiente capítulo. Capítulo 2, pastora. Sí. Sí. Amén. Disposiciones necesarias para el estudio provecho de las escrituras. Así como para apreciar debidamente la poesía se requiere poseer un sentimiento especial hacia lo bello y poético, y para el estudio de la filosofía es necesario un espíritu filósofo. Asimismo, es de la mayor importancia una disposición especial para el estudio provechoso de las sagradas escrituras.
¿Cómo podría una persona irreverente, ligera, impaciente, imprudente estudiar e interpretar debidamente un libro tan profundo y altamente espiritual como es la Biblia? Necesariamente, tal persona juzgará de su contenido como el ciego de los colores. Para el estudio y recta comprensión de la misma se necesita, pues, por lo menos un espíritu respetuoso y dócil, amante de la verdad, paciente en el estudio y dotado de prudencia. Qué importante, mis amados, esta palabra que a mí realmente nos ha costado en el proceso de ser aquí amantes de la verdad y también pacientes en el estudio. Y tenemos que estar dotados por esto de la prudencia, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Por eso es importante que la palabra, para entenderla, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, mis amados, porque si no, vamos a dejar a un lado esta comida y uno dice, no gusta. Y eso es terrible. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios. Bien, uno, se necesita un espíritu respetuoso porque, por ejemplo, un hijo irrespetuoso, ligero y fíbrolo, perdón, la pregunta es, ¿qué caso hará de los consejos, avisos y palabras de su padre? La Biblia es la más o es la revelación del Omnipotente. Es el milagro permanente de la soberana gracia de Dios. Es el código divino por el cual seremos que juzgados en el supremo día. Es el testamento sellado de la sangre de Cristo, pero con todo y ante tal maravilla, el hombre irreverente se hallará como el ciego ante los sublimes Alpes de Suiza. Y peor aún, dice, tal vez como el insensato que echa lodo sobre un monumento artístico que admira todo el mundo. He aquí en qué espíritu a la vez reverente y humilde contemplan la palabra de Dios los primitivos cristianos. Damos gracias a Dios sin cesar, dice Pablo, de que habiendo recibido la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, recibisteis, no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros que creísteis. Recíbase así la escritura con todo respeto y como dice Jehová, a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así que estúdiese en tal sentimiento de humildad y reverencia y se descubrirán, como dice el salmista, maravillas en su ley. En Tesalonicenses 2:13, Isaías 62:2 y Salmos 119, versículo 18. Punto 2. Se necesita un espíritu también dócil para un estudio provechoso y una comprensión recta de la escritura. Pues la pregunta es, ¿qué se aprenderá en cualquier estudio si falta la docilidad? A la persona obstinada y terca que intenta estudiar la Biblia, le pasará lo que dice Pablo del hombre animal. El hombre animal que dice, mis amados, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender, mis amados, porque se han de examinar como espiritualmente. Sacrifíquense, pues, las preocupaciones, las opiniones preconcebidas e ideas favoritas y empréndase el estudio en el espíritu de dócil discípulo y tómese por maestro a Cristo. Debe tenerse siempre presente que la oscuridad y aparente contradicción que se pudiera encontrar
no reside en el maestro ni en su infalible libro de texto, sino en el corto alcance del discípulo. Si el Evangelio está aún encubierto, dice el apóstol, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos. Pero el discípulo humilde y dócil, que abandonando a ese maestro que ciega los entendimientos, adopta a Cristo por maestro, verá y entenderá la verdad. Porque Dios promete encaminar a los humildes por el juicio y enseñar a los mansos su carrera. Según 1 Corintios 2:14, 2 Corintios también 4, de 3 a 6 y Salmos 25, versículo 9. ¿Seguimos, pastora, o quiere detener aquí? Sí, vamos a hacer un pequeño break. Leyó el punto 2 y el 4, ¿verdad? El 3 también, No, hasta el 2. hasta el 2. Oh, bueno, pues, bueno, la humildad, según la Biblia, es una virtud, pues lo estoy leyendo, aquí se miran mis lentes. La humildad, según la Biblia, es una virtud fundamental que implica reconocer la propia dependencia de Dios, aceptar las propias limitaciones y actuar con modestia y respeto hacia los demás. Les comentaba del estudiante que tuve, que, o sea, él nunca ingresó porque me puso muchas reglas. Él me las puso a mí, el estudiante. No sé si les platicaba. Quiero ver las reacciones de ustedes. Déjame poner acá. El muchachito, este, cómo estaba el muchachito que no me quería pasar el número de sus pastores? Tenía unos pastores en otro país y luego unos pastores en este país. Entonces, dijo que él no quería hacer la asignación de la iglesita. Dijo que esa visión solamente Dios se la iba a dar. Le digo, pues yo sé, hágala como se la dé Dios. Dijo, es que Dios sabe cuándo me la va a dar. Entonces batallé tanto con él, batallé tanto y le dije a mi hija, le dije, estoy batallando con un estudiante. Dijo, déjalo ir. En ningún instituto van a batallar, ningún instituto, pero yo le di la oportunidad a ver qué desarrollaba el muchacho en el día que fueron 2 días de estar batallando con él. Y él es uno que se encuentra en la categoría que no es enseñable y rebelde. Entonces, ¿se fijan? Entonces, pero es una actitud de corazón que se manifiesta en la sumisión a Dios, no porque sea la directora o el pastor Alex, que estamos aquí al cargo del instituto. Es que si tú quieres aprender, ¿verdad? No solamente que quieres aprender, sino que estás también concediéndole a Dios lo que Él busca de nosotros, buscar la excelencia para servirle de una más mejor manera, de una manera con más conocimiento. Dios no quiere que seamos unos ignorantes. La Biblia dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque todos andan así con el concepto abstracto que les digo yo del Picasso. Entonces, la humildad se manifiesta en la Biblia de varias maneras. Dice, reconocimiento de la grandeza de Dios. La humildad implica reconocer que Dios es el creador, el Señor del universo y todas las cosas buenas, como el instituto, una iglesia, misiones, una radio cristiana, todas esas cosas y todo lo demás proviene de Él. La aceptación de tus propias limitaciones, la humildad implica reconocer que somos pecadores y que necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. Y no nomás para ser salvos, pero aún inclusive cuando ya somos salvos, para servirle. Tenemos que tener esa disposición, sumisión a la voluntad de Dios, y se implica estar dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios y seguir su camino. Trato respetuoso hasta a los demás. La humildad implica tratar a los demás con respeto y consideración, reconociendo que todos somos iguales ante Dios. Como en la otra clase que tenemos de Texas, este, de repente era en la clase de la pastora Oñate, que tengo una maestra, tengo 2 maestros en la otra clase, y,
Y ella me dijo que a ella le tocó ver que un hermano salió sin camisa. Entonces a mí se me hizo mucho porque como nosotras, mire, somos muy respetuosas. Yo aquí todas las hermanas las miro también muy lindas y muy respetuosas. Entonces en aquella clase el hermano salió así sin camiseta y la hermana dijo, solamente quiero el permiso para reprender a este varón. Sí, tenga todo el permiso. Claro, porque nos debemos respeto unos a los otros. Estamos en una clase y la clase, aunque sea por Zoom, ustedes están aprendiendo la palabra de Dios, ¿verdad? El pastor River. Entonces, que haya ese respeto, mire, como yo miro que el pastor Moromisato siempre viene bien vestido, de repente trae hasta la corbata y todo, su camisa, y muchos de ustedes no ponen su imagen, pero cuando ya andan listos, sí la ponen. Yo miro que todos ustedes, el respeto también. Tienen el micrófono prendido, ¿eh? Acá se oye toda la conversación. Tachita, no, no se crean. Ya lo, Entonces ya lo dice, muteé. gracias, pastor. Ejemplos de humildad en la Biblia, Jesucristo siendo Dios se humilló a sí mismo al hacerse hombre y morir en la cruz, ¿verdad? Por nuestros pecados. Moisés dice que era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra, Números 12:3. Ahí sí me dio versículo. David dice que a pesar de sus errores, él reconoció su pecado y buscó el perdón de Dios. Eso lo hallamos en el Salmo 51. Pablo dice que se consideraba a sí mismo el primero de los pecadores. Dice, la humildad es recompensada por Dios. Santiago 4:6, que Dios da gracia a los humildes. Y luego dice, Dios exalta a los humildes, la humildad lleva a la sabiduría y al favor de Dios. Entonces, en resumen, la humildad es una virtud esencial para la vida cristiana que nos lleva a reconocer nuestra dependencia absoluta de Dios, a vivir en sumisión a su voluntad y a tratar a los demás con respeto y con amor. No sé si tengo aquí otra notita por aquí de esto que leyó el pastor. No, hasta ahí. Adelante, pastor, puede continuar. Amén. Normal. Punto 3. Es preciso ser amante de la verdad, porque la pregunta es, ¿quién se cuidará de buscar con afán y recoger lo que no se aprecia y estima? De necesidad imperiosa. Para el estudio de la escritura sagrada, es un corazón deseoso de conocer la verdad y téngase presente que el hombre no posee por la naturaleza tal corazón, sino al contrario, un corazón que huye de la verdad espiritual y abraza con preferencia el error. La luz vino al mundo, dice Jesús de sí mismo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, aún más, dice el mismo, que la aborrecieron. Qué terrible. Y he aquí, porque en su creciente ceguedad pasan del aborrecimiento a la persecución y de la persecución a la crucifixión del Maestro. Déjalo, déjalo pues, todo engaño, dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, que es la verdad revelada. El que el que con este deseo la busca escudriñando las escrituras también la hallará. Porque al tal el Padre de gloria dará espíritu de sabiduría y de revelación por su conocimiento, si el secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Qué tremendo. A ellos le hará conocer, dice la palabra, su alianza. Qué tremendo. Ahí están los textos bíblicos, Juan 3, 19, 20 y Pedro, 2 de Pedro también 2, 1, 2 y Efesios 1, 7 y Salmos 25, 14. Punto 4. También se debe ser paciente en el estudio, muy paciente, pues. Pregunta, ¿qué adelantó o qué adelanto hará una persona impaciente, inconstante y cambiadiza en cualquier trabajo que emprenda? Para todo se necesita esta virtud. Al decir Jesús, escudriñad las escrituras,
se vale de una palabra que denota el trabajo del minero que cava y revuelve la tierra buscando que con diligencia el metal precioso, ocupando en una obra que requiere paciencia. Las escrituras necesariamente deben ser ricas en contenido e inagotables, como las entrañas de la tierra. Y por lo mismo, sin duda, Dios ha dispuesto que en algunas partes fuesen profundas y de difícil penetración. Por otra parte, el fruto de la paciencia es deleitoso, y cuanta más paciencia se ha empleado para encontrar un tesoro, tanto más se aprecia y tanto más delicia produce. Llévese, pues, al estudio de las Escrituras tanta paciencia como en las cosas ordinarias de la vida. Manifiéstese, además, esa nobleza que caracterizaba a los de Berea, de los cuales dice la Escritura que fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, y se verá como en este trabajo lleva el premio en sí mismo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Maravillosos son tus testimonios. Gózome yo en la palabra como el que haya muchos despojos. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Tal es el testimonio del salmista, que había hecho de la palabra de Dios su diligente estudio, perseverante meditación. Y tal será la experiencia del imitador de su ejemplo. Ahí vemos los textos bíblicos: Juan 5:39, Hechos 17:11, Salmo 119 al 103, y también Salmo 129, 162 y 127. Amén. Siguiente punto, pastora. Su audio, pastora. Sí, termínelo y ya dámosle el repaso. Amén. Punto 5. Para el estudio provechoso de las Escrituras se necesita a lo menos la prudencia de saber principiar la Escritura por lo más sencillo y proceder a lo que es más difícil. Es fácil descubrir que el Nuevo Testamento es más sencillo que el Antiguo y que los Evangelios son más sencillos que las cartas apostólicas. Aún entre los Evangelios, los tres primeros son más sencillos que el cuarto. Principiese, pues, el estudio por los tres primeros. A continuación, del tercero pueda leer, por ejemplo, el libro de Hechos, que es de más fácil comprensión que el Evangelio según Juan, cuyo contenido es muy profundo. En una palabra, téngase la prudencia de saber pasar de lo sencillo a lo difícil, para sacar provecho y no arrinconar el libro por incomprensible, como han hecho algunos imprudentes. Dice, puédanse resumir todas estas disposiciones en aquel rasgo característico y manifestado por los discípulos de Jesús en los momentos de no comprender sus palabras, le preguntaron por el significado, le pidieron explicación y leemos. Aparte, explicaba todo a sus discípulos, les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Su ejemplo, en este caso, además de indicar las condiciones precisas para el provechoso estudio de las Escrituras, nos ofrece la regla fundamental que se debe observar en este trabajo: la oración, la súplica. Nunca se debe emprender el estudio sin haber pedido al maestro que abra el entendimiento y aclare su palabra. La fuente de toda luz y sabiduría es Dios, y dice la promesa:
si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios y le será dada. Así lo hacía David. Abre mis ojos, dice, enséñame tus estatutos, dame entendimiento, inclina mi corazón a tus testimonios. Y pudo cantar el resultado de su proceder, diciendo, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que mis enseñadores he entendido. Sígase su ejemplo y será idéntico el resultado. Así que vemos todos los pasajes, mis amados, para poder leer. Amén, pastora. Adelante. Muchas gracias, me encanta la dinámica con la que leen. Amo eso que se mete en el papel. Así soy yo también, ya luego estoy llorando. Bueno, veamos un poquito, nos volvemos un poquito para atrás, vamos a hablar de la nobleza. Dice que los bereanos, ellos recibieron aún más nobles, si nos devolvemos a la página, dice que la nobleza que caracterizaba a los de Berea, ¿qué es nobleza? En la Biblia la palabra noble se refiere a alguien de carácter íntegro, virtuoso, generoso y con un alto sentido de justicia, o sea, recto, se fija, francos. Pues nos está enseñando Pablo esto, o nos está enseñando, sí, ¿verdad? Pues quien sea que les está enseñando, vamos a verificar las escrituras. A mí de muy al principio, ya como en el año 2013, este, pues yo, usted sabe, quizás a usted no les ha pasado, yo sí les voy a ser honesta. A mí me gustó mucho una prédica de una señora, de una hermana muy popular. No sé si se van a acordar de ella. Se llama Ana Méndez. Yo ya no la sigo, eso era allá hace muchos años. No sé si ustedes la sigan, gloria a Dios si ustedes la siguen. Entonces, pues ahí estoy apuntando, estoy apuntando. Eso era en el 2013, ya después de que escribió la segunda parte del Apocalipsis, dice, dije yo, pero ¿qué es esto? ¿No? Ya estaba añadiendo ya la escritura. Bueno, pues resulta que tenía una prédica muy linda que a mí sí me gustó mucho. Entonces yo no verifiqué los versos que ella soltó, que ella dio, y yo apunté, y dije yo con esto saco una prédica, porque me encantó el tema, o dije yo puedo sacar de estos versículos, mi tema, pues, tú sabes, saqué otro tema. Y cuando estaba, no verifiqué por decir ahí algún versículo y ni estaba en la Biblia. O sea, válgame el Señor, yo salí, pero ni salí noble como los de Berea. Entonces le digo, hay que siempre estar verificando. No salí noble, salí mentirosa. Lo me hizo una hermana, ese versículo no le existe. Obvio que tuve que pedir disculpas y pues, quién sabe qué pasó aquí. Pero hay que ser así. Entonces dice, implica cualidades como la valentía, la fuerza moral, la honradez y la disposición a servir a los demás. No se limita a un estatus social, sino que describe una persona que actúa con integridad y propósito, utilizando su influencia para el bien. Nosotros aquí en esta clase tenemos una jovencita que tiene miles de seguidores, es una influencer, más que los viernes, ellos se ocupan, quizás, no sé si vino ahora, ¿cómo se llama, Pastor? Silva, se apellida Silva. No me No, recuerdo no el nombre, está. pero vino ahora, no vino. Pero viene los No, no. martes, ahí la van a ver los martes, ni tampoco vino el otro compañerito de ella que van a la misma iglesia de Pastor Magaña, que tiene como 5,000 estudiantes, y nos están haciendo la invitación para ir a Costa Rica, para ir a invitar a todos los 5,000 dice Gustavo. Son 5,000, pero esos 5,000 si 500 entran, ya la hiciste. Entonces estamos excited, ya estamos contentos con eso porque son influencers ellos. Entonces, es lo que estamos hablando aquí, dice, de la fuerza moral, la honradez, la disposición a servir a los demás, no se limita a un estatus social, se fija, sino que describe una persona que actúa con integridad y propósito, utilizando su influencia para bien. Esta jovencita tiene poquito de haber sido salva y ella ya quiso entrar al instituto, o sea, está en su primer amor, le gusta leer, se fija, pastor, en veces ella tiene alguien más está leyendo y ya tiene su micrófono prendido y está leyendo ahí sus versículos, bien bonita. Entonces, el significado de bíblico, de noble, se puede desglosar en estos aspectos. Nomás nos hacen algo así para que tengan el concepto. Integridad y carácter, generosidad y altruismo, valor, valentía, liderazgo y responsabilidad, dignidad, respeto, eh,
Ahí en el de dignidad y respeto, dice una persona noble se gana el respeto de los demás por su comportamiento ejemplar y su integridad. En resumen, la nobleza en la Biblia es una cualidad que va más allá de la posición social y se manifiesta en un carácter íntegro, generoso y valiente que busca el bien común y actúa con justicia. Entonces, me paso a otra palabrita que pudimos ver ahí, la prudencia. Hasta en la prudencia venía subrayado con bold letras, bold letters, como más oscurito ahí. Lo miré yo, dije, esta es importante. Entonces, la prudencia en la Biblia, sabiduría práctica, ¿verdad? Es una virtud esencial que implica tomar decisiones sabias, evaluar riesgos, actuar con cuidado, evitando errores y peligros innecesarios. Se considera una cualidad clave para vivir una vida recta y evitar caer en la trampa. Concepto bíblico de la prudencia: discernimiento y sabiduría, provisión, planificación, control propio y moderación, humildad y reconocimientos de límites. Dice, en los ejemplos bíblicos, pues tenemos todo el libro de Proverbios, nos va a hablar de la prudencia. Hablando de Jesucristo, dice que se le describe como prudente por excelencia, quien con sabiduría y firmeza y misericordia modela la prudencia del Padre en sus enseñanzas y acciones. Muy prudente cuando él hablaba, y si tenía que nada más escuchar, lo prudente y sabio, porque luego les volteaba la tortilla, como dicen acá en México, en vez de, ya ve que los fariseos le hacían la pregunta, pero él sí les devolvía con otra pregunta, o sea, bien sabio, inteligente y prudente en todo. Entonces, eso es, y luego el otro concepto de la otra palabra era la paciencia. Nosotros al recibir la palabra, la enseñanza, hay que tener esa nobleza para recibirla como los bereanos, y luego la prudencia, ¿verdad? Para ser prudentes de cómo la vamos a usar, cómo la vamos a recibir, es lo que quería decir. Y la paciencia, dice, porque tenemos que tener paciencia para recibirla. Todo lo que ustedes están siendo enseñados aquí, hay que ser pacientes, pedirle a Dios, orarle a Dios, y que no. Ustedes ya entraron, los que ya están aquí, ahorita hay como alrededor de unos 32, dice aquí, pues faltaron muchos, ya sabemos, pero que tengan esta paciencia de que un día a la vez, no se desanimen, si piensan que se están desanimando, una llamadita al pastor, una llamadita a mí, un mensajito, pastor, es que estoy teniendo problemas. Ya hemos tenido personas así, hermanitos y hermanitas, le levantamos el ánimo inmediatamente. Usted no se preocupen, el Espíritu Santo lo va a hacer, pero necesitamos saber porque no somos adivinos. Constantemente estamos dándoles palabras de ánimo, haciéndoles videitos, promoviéndolos de una manera o de otra. Entonces dice, la paciencia es vista como una virtud crucial y un fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en la perseverancia, la capacidad de soportar pruebas y la espera confiada en los tiempos de Dios. Es una cualidad que se desarrolla a través de la fe y que nos ayuda a crecer espiritualmente, a relacionarnos mejor con los demás y experimentar la paz. Ok, pastor, vamos, mire, como son las 9:30, tenemos suficiente tiempo para seguir leyendo el siguiente capítulo. Vamos a entrar al capítulo 3, vamos muy bien. Adelante, pastor. Observaciones generales en orden al lenguaje bíblico. Número 1. Según el testimonio de la Sagrada Escritura misma, fue divinamente inspirada para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. En una palabra, la Escritura lleva por objeto hacer al hombre sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Según de Timoteo, capítulo 3, 14 al 17. Punto 2. Por lo mismo, esperamos con razón que la Biblia hable con sencillez y también con claridad. 3. Efectivamente, leyendo, por ejemplo, el Nuevo Testamento, hallamos a cada paso en sus páginas los grandes principios y deberes cristianos expresados en lenguaje sencillo y claro, evidente y palpable. Así que en cada página resalta la espiritualidad y santidad de Dios.
a la vez que la espiritualidad y fervor que requiere su adoración. En todas partes se nos pinta la caída y corrupción del hombre y la consiguiente necesidad de arrepentimiento y conversión. En todas partes se nos proclama la remisión del pecado en el nombre de Cristo y la salvación de sus méritos, la vida eterna por la fe en Jesús y al mismo tiempo la muerte eterna por la falta de fe en el Salvador. A cada paso constan los deberes cristianos en todas las circunstancias de la vida y las promesas de sostén del Espíritu de Dios en el combate contra la corrupción y el pecado. Estas verdades brillan como la luz del día, de suerte que ni el lector más superficial e indiferente dejará de verlas. 4. Pero, ¿qué sucede? Lo mismo que en los otros libros. En el más simple tratado de la escuela primaria, que se ocupa tan solo de cosas terrenas, se hallan, por ejemplo, palabras y pasajes que no comprende, sin explicación, el hombre sin estudios. Pregunta, ¿sería pues extraño hallar palabras y pasajes de difícil comprensión en las sagradas escrituras que en el lenguaje humano tratan de cosas divinas, espirituales y eternas? Sí, en una provincia de España se usan figuras o modos de expresarse que en otra no se comprende sin interpretación. Pregunta, ¿sería extraño hallar tales figuras y expresiones en las escrituras que fueron escritas en países lejanos, todos diferentes al nuestro? Sí, todo este escrito antiguo ofrece puntos oscuros. Pregunta, ¿acaso sería extraño que los tuviera un libro inspirado por Dios a sus siervos en diferentes épocas, hace ya centenares y millares de años? Nada más natural que contengan las escrituras puntos oscuros, palabras y pasajes que requieren estudio y cuidadosa interpretación. 5. Recordemos aquí que únicamente en tales casos de dificultad y no en cuanto a lo sencillo y claro, precisamos los consejos de la hermenéutica para que resulte fructuoso nuestro estudio y correcta nuestra interpretación. Ahora bien, punto 6. Supongamos que nos viene un documento, testamento, legado que vivamente nos interesa y que nos importa una gran fortuna, pero en cuyos detalles ocurren algunas palabras y expresiones de difícil comprensión. ¿Cómo y de qué manera obraríamos para conseguir el verdadero significado de tal documento? Seguramente pediríamos, en primer término, explicación a su autor, si esto fuera posible. Pero si prometiera iluminamos, con tal que trabajáramos escudriñándolo nosotros mismos, lo más natural y acertado fuera, sin duda, leer y releer el documento tomando sus palabras y frases en el sentido usual y ordinario. Y en cuanto a las palabras oscuras, buscaríamos naturalmente su significado y aclaración. En primer lugar, por las palabras unidas o contiguas a las oscuras. Es decir, por el conjunto de la frase en que ocurre. 8. Pero si todavía quedáramos sin luz, procuraríamos la claridad por el contexto, es decir, por las frases anteriores y siguientes al punto oscuro, o sea, por el hilo o tejido inmediato a la narración
en que se halla. Si no bastar el contexto, consultaríamos todo el párrafo o pasaje fijándonos en el objeto, intento o fin a que se encamina el pasaje. Así que si aún no nos resultase la claridad deseada, buscaríamos la luz y en otras partes del documento, por si acaso hubiese frases o párrafos semejantes, pero más explícitos, que se ocuparan del mismo asunto que la expresión oscura que causa perplejidad. En resumen, y en todos modos, obraríamos de manera que fuera el documento su propio intérprete, ya que, llevándolo a tal o cual abogado, contravendríamos la voluntad del generoso autor y al fin y al cabo correríamos el riesgo de interesada y poca escrupulosa interpretación. Tratándose de la interpretación de la Sagrada Escritura, del testamento doble de nuestro Señor, el proceder indicado, aparte de ser el más natural y sencillo, es el más acertado y seguro, como a continuación veremos. Punto. Bien, pastora. Pero, Ahí está. suave. Todavía no me dejan, Sí. todavía no estamos teniendo ejemplos de aquí necesariamente porque apenas estamos entrando, estos primeros capítulos son la introducción, pero ya vienen los ejemplos. Pero para este, dirán ustedes, pero ¿qué puntos oscuros puede tener la escritura? Yo le voy a nomás así de memoria, uno que está en el capítulo 19 de Jueces. A mí, de esto se los comento porque a mí me pasó de joven, o sea, cuando recién, vamos a decir como en el 2010, que ya empecé ya más a meter los dos pies a la iglesia y a hacer más compromiso con el Señor y que ya tomé una decisión de servirle bien al 100%, o sea, toda yo y toda mi casa. Entonces, yo leía y me encontré con este pasaje de Levita y la concubina, y a mí me causó mucha impresión. Yo decía, yo decía, pero ¿qué significa este pasaje? ¿Por qué me pasó eso? Pues porque no tenía el conocimiento de todo el resto de la escritura. Pero en este capítulo, si se sabe la historia, nada más una pequeña repasadita, pues es un levita que va de un pueblo para otro, creo que van a ver a los papás de la concubina, se están unos días allá y luego ya para regresar a su casa porque ella se había ido. Este, entonces se regresan y dice, creo que pasan por este lugar que se llama, se me hace que es Efraín o Benjamín. No es que es los de Benjamín, de Efraín. Déjame ver. Porque no, apenas me vino a la mente, entonces no es algo que estudié. Pero ya saben lo que pasó, estaban en la plaza, alguien los recogió porque era costumbre. Entonces ahí es donde entra, no, dices tú, no, es que no sé por qué pasó eso, por qué la violaron, por qué la cortó en 12 pedazos. No entendía yo nada. Y yo duré como unos 5 años 5 años diciendo, pues, por qué la cortó? Pues resulta que llegaron a ese pueblo y las costumbres árabes es de que si está alguien en la plaza es porque necesita hospedaje y eso es algo para ellos, la costumbre es muy importante de cumplir con, son costumbres, ¿verdad? De que les den hospedaje, pero resulta que en ese pueblo, pues había gente que quería, violar al levita, imagínense, o sea, así. Entonces, no, pues la persona que les dio hospedaje le dice, no, pues no te los puedes llevar porque son mis huéspedes. Y le echaron a la muchacha, a la concubina, y pues estos hombres la violaron, la ultrajaron, y no sé, no me recuerdo si la dejaron completamente muerta o murió en el camino, porque dice que nomás la echó en el animal, en la bestia, la echó no sé si era un burro, no me acuerdo, y entonces dice ahí en el 29, dice que tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió de sus huesos en 12 partes y ya las mandó por cada territorio a las tribus de Israel. Entonces, aquí es donde dices, como si eres principiante de leer la escritura y que estás como a lo mejor nuevo aquí en la clase, ahí tiene mucho que ver
ahí no se te va a aclarar quizás mucho si no conoces mucho la escritura, pero por eso necesitamos un maestro. Entonces ya después de 5 años me vi, ya pues tú sabes, ya vas conociendo la escritura y todo, pero ahí lo que entró también fue mucho la cultura arábica o como la cultura de estas regiones que le dieron prioridad a lo que como eran más importantes. Dios quería quitarles todas sus tradiciones. Era tradición esto, era tradición lo otro, era tradición aquello, y a lo mejor está muy rico este texto, está muy rico todo el capítulo en enseñanza. Ahorita no es tiempo para enseñar, pero ese podría ser un buen ejemplo, quizás en mi opinión, ¿verdad? A lo mejor ustedes tienen otro ejemplo ya cuando lleguemos directamente, porque ya va a venir la clase donde quizás la semana que entra donde de verdad ya vamos a tener que encontrar, les voy a decir, tienen que buscarme un versículo, un capítulo oscuro que no entiendan y pues bueno, se va a explicar aquí en la clase o ustedes mismos lo van a tener que explicar, depende de lo que venga en el libro. Entonces, pero este tiene algo que ver con que hay que ver qué dice el contexto, qué era la tradición, qué era la geografía, que era la escultura, es cuando se nos empiezan a aclarar las cosas, qué significaban las 12 partes, bueno, ya pues que eran las 12 tribus, qué significaba, por qué se las mandó, bueno, porque Dios iba a traer juicio, o sea, a lo mejor ni el levita sabía por qué las tuvo que mandar, pero Dios sí quería hacerles entender que era más importante, era importante la vida de ella, pero no le tuvieron el respeto porque para ellos la costumbre era más importante de darles lo que quisieran a estos varones violadores o gay, porque de verdad querían a Levita, era al que ellos querían, nomás que estos estos le echaron a la mujer. Ese sería un ejemplo. Ok, pastor, puedes seguir leyendo. Ahorita voy. Bien, entramos entonces al capítulo 4. La regla fundamental. Por lo anteriormente dicho, hemos podido ver cómo es propio y lo más conveniente que en cualquier documento de importancia que se hayan puntos oscuros, se procure que el mismo sea su propio intérprete. En cuanto a la Biblia, el proceder indicado no solo es conveniente y muy factible, sino absolutamente necesario e indispensable. Uno, en cuanto sepamos el primer intérprete de la palabra de Dios fue el diablo, quien dio a la palabra divina un sentido que no tenía, falseando astutamente la verdad. Más tarde, el mismo enemigo falsea el sentido de la palabra escrita, truncándola, es decir, citando la parte que le convenía y suprimiendo la otra. Los imitadores, conscientes o inconscientes, han perpetuado este procedimiento engañando a la humanidad con falsas interpretaciones de las escrituras y víctimas, pues de tales engaños y de tan estupendos errores que han dado por resultado hecatombes y cataclismos, y debemos ya tener suficiente de esa interpretación particular, y a nadie debe parecer extraño que incitamos en que la primera fundamental regla en la recta interpretación bíblica debe ser la ya indicada, a saber, la escritura explicada por la escritura, o sea, la Biblia, de su propio intérprete. Ignorando o violando este principio sencillo y racional, se ha encontrado, como indicamos, aparente apoyo en las escrituras para muchos y funestos errores, fijándose en palabras o versículos arrancados de su conjunto y no permitiendo a la escritura explicarse a sí misma. Hallaron los judíos aparente apoyo en ella para rechazar a Cristo. Obrando del mismo modo, hallan los papistas aparente apoyo en la Biblia para el error del papado
y de las matanzas relacionadas con el mismo, para no hablar de la Santa Inquisición y otros errores por el estilo. Obrando así, hayan aparente apoyo los espiritistas para su erróneo reencarnación, los comunistas para su repartición de bienes, los incrédulos, burladores para las contradicciones, los resulistas para sus errores blasfemos y finalmente los Wilson, Roosevelt para su militarismo. Si tuvieran la insensatez de permitir a la Biblia que se explique a sí mismas, evitarían errores funestos. Gracias al abuso indicado, oímos decir que con la Biblia se prueba lo que se quiere. La mala voluntad, la incredulidad, la pereza en su estudio, el apego a ideas falsas y mundanas y la ignorancia de toda regla de interpretación. Probarán lo que se quiera con la Biblia, pero jamás probarán la Biblia lo que quieren los hombres tan mal dispuestos, tampoco probará ningún docto de verdad, ni creyente humilde o cualquier cosa con la Escritura. Todo lo contrario, porque el discípulo humilde y docto en la palabra sabe que la ley de Jehová es perfecta y que no hay error en la palabra sino en el hombre. Oiga, eso es bueno para repetir. Y que no hay error en la palabra sino en el hombre. El tal, el tal sabe que no se quita y se pone, o se añade o se suprime impunemente a la palabra. Al estilo satánico, por cuanto Dios mediante su siervo ha hecho constar, no añadas a sus palabras, porque no te reprenda o seas hallado mentiroso. Y si alguien quitare del libro de esta profecía, Dios quitaré su parte del libro de la vida. No ciertamente la revelación divina, cual ley perfecta, inspirada divinamente para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Tal revelación, decimos, no se presta impunemente a tal abuso. En vista de tales declaraciones y de estas y otras restricciones, es evidente a todas las luces que carece absolutamente de sanción divina la interpretación particular del papismo, que se concede autoridad superior a la palabra misma, a la interpretación de los padres, de la iglesia, docente o de la infalibilidad papal, como carece asimismo de la dicha sanción la idea de la interpretación individual del protestantismo. Ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, dice Pedro, y Jesús nos exhorta a escudriñar las Escrituras para hallar la verdad y no interpretar las Escrituras para establecer la verdad a nuestro antojo. Nada de extraño tiene, pues, que en los eminentes escritores de antaño hallaremos dichos como estos. Las escrituras son su mejor intérprete. Comprenderás la palabra de Dios mejor que de otro modo alguno, consultando una parte con otra, comparando lo espiritual con lo espiritual. Primera de Corintios 2:13, lo que equivale a usar la escritura de tal modo que venga a ser ella su propio intérprete. Si por una parte, arrancando versículos de su conjunto y citando frases sueltas en apoyo de ideas preconcebidas, se pueden construir doctrinas llamadas bíblicas que no son enseñanzas de las escrituras, sino más bien doctrinas de demonios. Por otra parte, explicando la escritura por la escritura, usando la Biblia como propio intérprete de sí misma, no solo se adquiere el verdadero sentido de las palabras y textos determinados, sino que también la certeza de todas las doctrinas cristianas en cuanto a la fe
y a lo moral. Téngase muy presente que una doctrina no puede considerarse de todo bíblica antes de resumir y encerrar todo cuando la Escritura dice de la misma. Un deber tampoco es de todo bíblico, sino abarca y resume todas las enseñanzas y prescripciones y reservas que contiene la palabra de Dios en orden al mismo. Aquí cuadra bien la ley. No se pronuncia sentencia antes de haber oído las partes, pero cometen el delito de fallar antes de haber examinado las partes todos aquellos que establecen doctrinas sobre palabras o versículos arrancados del conjunto sin permitir a la escritura explicarse a sí misma. Igual falta cometen los que del mismo modo proceden y hablan de contradicciones y enseñanzas inmorales. De consiguiente, de la necesidad suma es observar la referida regla de las reglas, a saber, la Biblia, su propio intérprete, si no queremos incurrir en errores y atraer sobre nosotros la maldición que la misma escritura pronuncia con los falsificadores de la palabra, decimos regla de las reglas, porque de esta es fundamental y se desprende otras varias que, como veremos, nacen naturalmente de la misma. Amén. Amén, pastor. Tengo un punto aquí. Mm, Bueno, hablando de las medias verdades, ahí en el capítulo 3 de las medias verdades, ¿se recuerdan? Ahí en la página 20, no, en la 25, donde Satanás le habla a través de o sea, la serpiente le habla a Eva. Ahí en el capítulo 3, verso a 1, dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo y Jehová Dios le había dicho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Sería, ahí está la primera mentira, todo árbol. Eso fue mentira, le dijo, pueden comer de todos menos de uno. Eso lo vemos ahí en la misma Biblia. A mí me tocó en la misma página, en el verso 15, y se tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. El 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, como ahí empezó con sus medias verdades, medias mentiras. Y luego, pues ustedes pueden seguir leyendo y pueden traer de tarea si hubo más mentiras, si hubo más engaño, eso. Y en la otra página, en la tesis, ahí en la página 27, que está hablando de, ay, yo hice la tesis, pero es porque en el punto 6 que leyó el pastor, dice, en vista de tales declaraciones de estas y otras restricciones, es evidente a todas luces que carece absolutamente de sanción divina la interpretación particular del papismo. Hasta ahorita no ha habido una sanción divina, pero la Biblia en el Apocalipsis dice, que dice, ha caído la gran ramera, la Babilonia, la grande. Se fijan, viene su sanción, viene su tiempo para ellas, viene su tiempo de juicio, y a nadie les va a creer todas sus mentiras y muchas más que han dicho a través de los siglos, pero aquí no sé en qué año, no lo tengo ahorita a la mano, pero hace bastantísimos años que hubo un reformador que se llamaba Martín Lutero y él escribió 95 puntos, les dice en la tesis de la Reforma. Por eso nosotros venimos a ser protestantes junto con él, porque nosotros no estamos de aquel lado, ¿verdad? Y entre algunas, nomás les voy a leer, fíjese, como dice ahí lo que leyó el pastor, no ha habido ninguna sanción particular del papismo que concede autoridad superior a la palabra misma. O sea, nadie les ha concedido a ellos cambiar la escritura porque ellos se han creído Dios para cambiar la escritura. O sea,
como diciendo, la palabra no tiene relevancia, y cuando es la palabra la que nos da la pauta de lo que debemos de creer, la sana doctrina, cuando Cristo vino, todo lo que se refiere a la sana doctrina. Entonces dice la interpretación de los padres de la iglesia docente o de la infabilidad, según este papal. Y dice, como carece asimismo de dicha sanción la idea de la interpretación individual del protestantismo. Entonces yo de voladito me puse aquí rápidamente a buscar las 95 tesis, se las voy a mandar ahí am, por este medio, ¿verdad? Del grupo de la escuela, pero les leo una o dos. Dice, una de esas que está en el tesis protestando de las mentiras que decía ya la Iglesia Universal, dice, como cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Eso no lo dijo Jesús. Nunca van a hallar un versículo, hagan penitencia y azótense y nada, no penitencia. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente para recibir la salvación. No hay ningún costo para nosotros porque es un regalo de parte de Dios, Juan 3:16. La segunda, que son 95, acuérdense, pero nomás ahorita se los paso y ustedes lo leen en casa y para que ustedes sepan qué son esas tesis y por qué nosotros somos protestantes. Dice, este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental, es decir, de aquella relacionada con la confesión y satisfacción que se celebra por el ministerio de los sacerdotes. Ese es un punto. El 3 dice, sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior, antes bien a una penitencia interna es nula, sino obra exteriormente diversas mortificaciones de la carne. Ahí estaban, te tienes que pegar, te tienes que mortificar la carne. O sea, eran una, ay, no, no. De verdad, esta gente manipulaba a la gente y la tenía aquí abajo. Era nada más para manipular y sacarle dinero. Entonces, dice, le dicen en la gran ramera del Apocalipsis, Juan Carlos Huachaca. Gracias, hermano. Entonces, ya son las 10:02, vamos a cerrar aquí, es la página 27, ¿verdad, pastor? Es la donde nos quedamos. O terminamos todo el capítulo, ¿verdad? Ya entramos al 5 el lunes, el martes. Perú, Perú, ahora estamos 7, 18, 25. Tarea leer Hechos, aunque sea adelántenle, si no lo pueden leer todo el libro, vayan adelantando a leer Hechos. Los nuevos pueden leer Hechos y irle leyendo capítulo por capítulo, primera y segunda de Crónicas. Pastor, puede cerrar en oración. Yo voy a estar en la radio y lo único que les pido es que se metan tantito, pongan un like, pongan un saludo de donde nos escriben. Va a estar en Facebook de Eunice Page o de Odres Nuevos. Los amo en el amor de Cristo. Gracias, Pastor Alex, por leer bien bonito, como todos los Amén. demás. Bueno, en nombre de Jesús, damos gracias a Gracias, Dios. pastora. Dios me lo bendiga. Estamos aquí, nos hemos quedado del PDF, en el libro del PDF, el número 11. Amén. Para ya continuar el día martes, con el capítulo 5, la regla primera. Muy bien, vamos a darle gracias al Señor. Gracias también por cada uno de ustedes. Gracias en el nombre de Dios Padre. Bendecimos en este tiempo, Señor, tu palabra, tu presencia, Señor, oh Dios, desde ya. Rogamos, Señor, oh Padre mío, bendito Dios, que cada uno de aquellos que han abierto su corazón sean llenos profundamente de tu Santo Espíritu y que nuestras vidas como nuestras familias necesitamos la unión cada día, Señor, para poder mostrar, Señor, oh Padre, tu amor, tu verdad y también tu poder. Gracias te damos, Señor, y a todo este equipo, Señor, oh Padre, bendecimos al Instituto Odres Nuevos, por la cual, Señor, oh Dios, tú levantaste para que pudiéramos, Señor, de una manera aprender, Señor, oh Padre, también a testificar de tu valiosa y gloriosa palabra. Gracias, Señor, renueva las fuerzas de tus hijos, Señor, oh Padre, y que mañana sea un día mejor que hoy, Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús. La victoria sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Bendiga profundamente. Gracias. Amén. Que bendiciones, pastores. Bendiciones, pastorales, a todos. Bendiciones. Santa, bendiciones.